Vamos a ver ahora, entre muchas particularidades que vamos a ver de programación en Python, vamos a comenzar con el manejo de archivos en Python. En programación, como es habitual, el manejo de archivos es una tarea más común que tenemos, ¿no? Especialmente cuando se trata de almacenar, leer o manipular datos de manera persistente. Es decir, persistencia, ¿qué quiere decir? Que los datos no se pierdan al cerrar el programa, ¿no? Hasta ahora hemos visto listas, tuplas, diccionarios, pero tener en cuenta que ese tipo de información, cuando cierro el programa, desaparece. Con lo cual yo no puedo mantener esos datos. Y a lo mejor son relevantes para mí mantenerlos, ¿no? Por tanto, tener en cuenta que en Python nos proporciona herramientas muy poderosas y fáciles de usar para trabajar con ficheros. Vamos a ver nosotros cómo abrir y cerrar un fichero. Cómo sería directamente, ¿no? Así que empezamos con lo fundamental, ¿no? Para abrir un fichero, ten en cuenta que sería archivo. Igual a open. Y esa instrucción open es la que nos va a servir para poder nosotros abrir un fichero. Fijaros que ya me da dos parámetros el InMide, ¿no? El primero, si os fijáis, va a ser el nombre del archivo específico que vamos a definir nosotros aquí, y sería en este caso, por ejemplo, nombre del archivo, ¿no? Le pongo la extensión txt si fuera, por ejemplo, para de texto plano, y luego aquí el segundo sería el modo. Puedo leerlo, ¿no, chicos? Puedo escribir, puedo sobreescribir, puedo continuar escribiendo. Ese tipo de anotación es la que tenemos que poner aquí. La R sería para la lectura, la W sería para escritura. Pero tener en cuenta que si yo pongo W, cada vez que yo ejecute el programa que tengo para manejar ficheros, me eliminará ese archivo y volverá a crearme de nuevo, con lo cual esa información se puede perder. ¿Qué puedo hacer yo para que esa información no se pueda perder? Poner una A de append. Y con ello ya automáticamente estoy diciendo append, añade. No elimines el archivo, sino que continúa al final de él. Esa es la finalidad que tiene. Así que son las características. Tenemos más opciones porque además de append tenemos otro que bueno sería R+, que es leer y escribir también. Podríamos colocar aquí R+, y en este caso sería leer y escribir. Abre el archivo en modo lectura y puede directamente escribir también. Escritura también, en ambas direcciones. Bien. Cosas importantes, una vez que hemos terminado de trabajar con el archivo, pues siempre debemos cerrarlo, usando close. Acordaros, tenemos una instrucción llamada close que vamos a colocarla aquí. Fijaros que es, por ejemplo, la R, como hemos puesto antes. Y luego sería directamente aquí, es aquí el close, o archivo, en este caso archivo, mejor dicho, archivo, close. Y con esto lo teníamos preparado ya. Por tanto, son dos alternativas que tenemos para poder nosotros utilizarlo. Leer archivos, por ejemplo, vamos a hacer uno, para que veáis cómo podríamos leer un archivo. De hecho, por ejemplo, podemos crear un archivo txt. Vamos a crear aquí un archivo txt, por ejemplo. New. Vamos a colocar aquí un texto. Por ejemplo, fijaros. Poner estudiando ficheros en Python. ¿Verdad? Fijaros que en el caso nuestro vamos a poner descargas. Le puedo poner, por ejemplo, mi archivo, ¿no?
y archivo .txt, ¿no? Esto es plano. Vale. Y ya lo guardamos. Ahora acordaros, este archivo TXT yo lo puedo ya leer. ¿Cómo lo leo? Pues bien, vamos a empezar. Lo primero, mi archivo, tengo que poner aquí, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo cojo una variable, guardo en la variable, eso que es aquí, instrucción open. Hay que tener en cuenta que lo que estoy haciendo es la apertura del archivo y luego ya con unos métodos que tiene este tipo de funciones que tiene Python nos va a servir para poder hacer cualquier operación, agregar información, escribir, etcétera. Y ahora lo veréis. Así que aquí pongo mi archivo, archivo .txt, pero fijaros que aquí el problema que tengo yo es que tengo que colocar el path absoluto, mejor dicho, ¿no? Me tengo que ir aquí y para que funcione, porque mi sistema operativo, el Windows, necesita la CamPython, la ruta absoluta, tengo que venir aquí directamente y copiar dirección, copio la dirección, y sobre todo con Windows 11 es más problemático esto, pues ahora ya lo único que tengo que colocarlo es aquí. Voy a poner los escapes para definirlo bien. Acordaos que en el caso nuestro serían, vamos a ver que los escapes, así, a ver si nos admite. Sí, tendría que ser así. Vale. Con doble barra para que funcione, si no puede que dé problemas. Así que lo colocamos y ya tenemos la ruta absoluta hacia el archivo que queremos leer. Aquí tendremos que... Y ahora, bueno, el close se lo podemos dejar para el final. Y ahora aquí, fijaros, yo ya tengo la lectura del archivo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a obtener la información. Cuando hago una lectura de archivos, mi objetivo es poder acceder a este archivo y poder obtener todos los datos, información y guardarlos temporalmente en algún sitio donde yo pueda manipular ese tipo de información en mi programa. Esa es la finalidad de lectura de archivos, ¿no? Con lo cual aquí tengo que colocar una variable contenido en el que en un momento dado yo voy a poder almacenar la información cuando haga la instrucción que necesito hacer para poder hacer la lectura de archivos. Así que pongo archivo.read, fijaros aquí, y ya con esto tendría yo preparado la lectura. ¿Qué ocurre? Tengo un método llamado read, y este método, que corresponde al entorno de ficheros de Python, lo que hace directamente es, como tenemos la apertura del archivo aquí, se redirige a ese tipo de archivo. Le hemos dicho qué archivo es el que tiene que hacer la lectura y el formato en el que tiene que hacerlo, que es la lectura, con read, la R. Con lo cual ya, con read, irá a este archivo, obtendrá la información, toda esta que veis aquí, y lo vuelca a la variable que tenemos aquí contenido. Con lo cual yo ya puedo operar con ese tipo de información temporalmente con esos datos en mi programa. Y luego lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Pues ya pintarlo. Si quiero ver directamente que esos datos los he capturado y los tengo guardados en ese tipo de variable, pues puedo hacer un print, le pongo contenido y ya con eso sería suficiente. Y luego ya cierro directamente la operación de lectura de archivos. Acordaros que es muy importante, cada vez que hagamos una operación de estas, tener en cuenta que nuestro compilador Python está haciendo sus procesos internos con nuestro sistema operativo. Con lo cual, si nosotros en nuestro programa tenemos que hacer una lectura, una escritura de archivos y luego tenemos que hacer más operaciones dentro de nuestro programa, lo aconsejable es que tengamos que cerrar, cada vez que hacemos una operación de estas, el subproceso que hay interno en el sistema operativo. Por eso se hace el close, que estáis viendo ahí, para poder cerrar y que no tengamos saturado nuestro sistema de cara a otras operaciones que tengamos que hacer en la aplicación. Así que esa sería la finalidad. Ahora yo simplemente, fijaros aquí, si yo ejecuto el programa, automáticamente tendrán en cuenta que va a hacer esa operación como os he dicho. Fijaros aquí cómo efectivamente
ha cogido y ha pintado toda la información que ha obtenido del correspondiente archivo TXT. Eso es lo que respecta, acordaros, a la lectura. Podemos hacerlo por líneas también. Aquí efectivamente el READ, acordaros, en el READ, lo haría, tener en cuenta que va a leer todo, pero por carácter por carácter. Él cogerá directamente y hará las operaciones leyendo la E, después la S, después la T y la va almacenando en la variable correspondiente en la lectura. Si nosotros queremos hacerlo por líneas, para que vaya más rápido, que el rendimiento de nuestra aplicación sea más eficiente, se puede hacer. Fijaros simplemente que yo sigo poniendo información, voy a poner aquí un tipo de información. Bueno, por aquí tengo alguna, vamos a poner alguna, ¿no? Fijaros que tengo este tipo de información. Voy a meter información mucha, para que tengáis aquí. Y aquí ya tengo la información, mucha, ¿no? Ahora aquí podemos hacerlo por líneas, porque si fijaros, tengo que ir carácter por carácter aquí, pues es una locura, Pero de la locura, bueno, nosotros no lo vamos a ver porque nuestra vista no tiene la velocidad que tiene un procesador para poder hacer ese tipo de operaciones. Pero sí, efectivamente, si nos pusiéramos en la posición del compilador y del sistema, pues sería horroroso, ¿no? Nosotros tener que leer línea por línea hasta llegar al final, ¿no? Entonces se puede hacer carácter por carácter llegar al final. Así que lo que podemos hacer es hacerlo línea por línea. ¿Cómo haríamos esto? Pues simplemente me voy aquí y fijaros que lo único que tengo que cambiar ahora es lo siguiente. E incluso voy a hacerlo. Voy a quitar esto. Voy a codificar, ¿no? Lo primero, línea igual archivo read line. Lines para las líneas, pero puedo poner lines incluso. Si quiero leer muchas líneas o una línea solo. Lines, acordaros, sería para todas las líneas, y leyendo muchas líneas. Pero en el caso nuestro estamos definiendo que lean directamente línea por línea. La primera línea, por ejemplo, ¿no? Tened en cuenta que en el caso nuestro, lines sería para leer todas. Acordaros, Si yo quiero leer una línea, pues podría leerla directamente de aquí, ¿no? Y luego ya con el print. Línea, ¿no? Si quiero leer la segunda, habría que hacer lo mismo. Habría que hacerla en operativa. Aquí habríamos lo mismo. Y aquí prevalería la segunda línea. Y así sucesivamente. Si nosotros por cualquier circunstancia queremos ir analizando línea por línea, nosotros podemos hacer esta operación. Y en el caso nuestro, pues nada. Nosotros ahora cogemos CLS, limpiamos esto para que veáis el resultado. Y en el caso nuestro, pues aquí tendríamos la primera línea. La primera línea, fijaros, sería esta y la segunda sería esta que esté viendo aquí. Lines, acordaros, en el caso de, por ejemplo, leer todas las líneas, acordaros que hemos visto lines, ¿no? Aquí vamos a reducirlo porque necesitamos un bucle para ir leyendo línea por línea. Ten en cuenta que aquí, pues estamos limitados. En READ nos lee todo. Acordaros que en el caso de READ, si yo pongo, por ejemplo, READ, leería todo, ¿no? READ, línea, lo guardo, y aquí en el caso nuestro leería todo el contenido, ¿no? Con READ, fijaros, lee todo el contenido. Con ReadLine solo una línea específica. Y si pongo ahora ReadLines, vamos a ver cómo lo haríamos con ReadLine, porque claro, con Read sabemos que carácter por carácter nos va a coger toda la información y nos la va a leer. Con ReadLine solo leeré una línea. Y si yo quiero, por ejemplo, fijaros chicos, quiero leer todo el contenido línea por línea, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que trabajar con ReadLines, como hemos puesto antes, ReadLines, aquí está. Y ahora tengo que hacer una magia, que sería un bucle for. Así que aquí directamente, bueno, voy a quitar esto, lo codificamos. Que tendría que hacer un for. Y dentro del for pongo línea in
líneas que voy a poner aquí, con la S, para que se distinga. Y que le pongo 2 puntos y ya tendríamos preparado. Print, línea. Y ya con esto tendríamos preparado el bucle for. Y ahora ya estaría organizado. Con esto, fijaros, yo volvería a poder leer todas las líneas efectivas. Y que aquí lo guardo. Y es otra alternativa que me da la posibilidad de poder... vamos a ver, un momentito. Vale. Y aquí ejecutamos ya. Aquí efectivamente me da todo el documento entero con todas las cadenas de palabras que tiene directamente nuestro correspondiente archivo de texto. Vamos a ver cómo escribimos, ¿no? Hemos visto cómo leemos, vamos a ver cómo escribimos. Para poder escribir un archivo o crear un archivo, por ejemplo, y que agregar información, ¿cómo se haría? Pues vamos a quitar todo esto y vamos a empezar a codificar para que no os confundáis. Y en escribir tenemos dos alternativas. Acordaros que era usar en este caso el parámetro W para escribir, pero tenemos un problema porque no va a sobreescribir la información que tengamos nosotros en nuestro documento, o append, la A, que nos va a servir para poder agregar. Eso ya depende de nosotros, lo que nosotros queramos. Por tanto, vamos a ver cómo escribimos. Con W y si queréis con... Bueno, podemos hacerlo con los dos. El único variar el parámetro y ya está. Archivo igual. Y vamos a colocar aquí open. Le colocamos aquí ya directamente lo primero, que sería... Vamos a crear uno. Ten en cuenta que aquí lo que va a hacer es, cuando ponemos W o A, lo que va a hacer es buscar si existe ese tipo de archivo. Si existe ese archivo no lo va a crear, pero si existe, nos agrega directamente la información. Por tanto, aquí pongo archivo 2.txt. Y evidentemente hay que cambiar esto, porque ten en cuenta que la R es la lectura, así que W. Lo que es importante es coger la ruta, así que vamos a colocar la ruta para saber decirle, porque puede que haya algún problemilla a la hora de guardarlo. Así que vamos a ver la dirección y vamos a colocarla de nuevo aquí. Dobles barras para que identifique el sistema operativo que tiene que ir a esa ruta. Bien, aquí después de esto tendríamos lo siguiente, ¿no? Si antes para la lectura hemos utilizado el método read, ¿cuál creéis que vamos a utilizar aquí? Archivo punto write. Y ahora aquí está el write, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora aquí meteríamos el documento. Archivo. Archivo, ¿no? Vale. Este texto, acordaros, lo que va a hacer es agregarse a este archivo 2.txt. Así que ya tenemos el contenido. Ahora bien, podemos meter más si queremos. Acordaros que nosotros podríamos hacer esto, ¿no? En un momento dado sería ya archivo .close y ya directamente tendríamos preparado. Así que ahora guardamos y si hacemos esta operativa, fijaros que lo ha hecho ya. Y vamos, ¿por qué? Muy sencillo, porque yo, si voy directamente, por ejemplo, aquí al documento, fijaros que en el caso mío,
Archivo 2 lo tengo aquí, ¿no, chicos? Fijaros, archivo 2, si lo abro, y tendréis, si os fijáis, lo que está guardado. Esto es un contenido de texto que se agregará al archivo, con lo cual fijaros cómo me ha agregado, me ha creado por una parte el archivo, fijaros aquí, y luego me ha incluido el contenido que yo quiero que se guardase. Eso, pero claro, ¿qué pasa, chicos? Si yo ahora mismo cojo y directamente aquí pongo otra cosa, fijaros aquí, por ejemplo, texto que se agrega al archivo elimina el texto anterior. Pues bien, si yo ejecuto esto ahora, fijaros que el problema que voy a tener aquí es que ahora cuando yo lo ejecute, al estar el W, exactamente ahora, y ejecuto el programa, fijaros cómo efectivamente este texto se agrega al archivo y no se elimina el texto. ¿Qué ha ocurrido? Que la información anterior la he perdido por poner W. Por eso es importante, muy importante poner la A. Si yo pongo ahora la A, no hay problema, porque si yo pongo ahora otro texto, aquí directamente, estamos estudiando de ficheros. ¿Qué ocurre ahora? Pues que al agregar apenas, acordaros, va a coger y lo va a agregar al final del archivo, no va a colocar este texto, pero nos conserva lo que haya dentro de ese tipo de archivo. Así que ahora ya lo ejecutamos. Y si ahora directamente vamos al archivo, fijaros cómo efectivamente este texto se agrega al archivo y nos elimina y luego estamos en el anterior, ¿vale? Con lo cual agrega el anterior también. Si yo quiero que no se mezcle el texto, simplemente acordaros, aquí tenemos un signo, una notación especial que sería /n, o en este caso /n. Sobre todo, dependiendo del salto de línea, se puede poner antes o después. Si nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, empezáramos a poner un texto aquí, pues el /n tendría que ser aquí, ¿no? Si yo cojo ahora y hago, fijaros acá, o agrego otro texto, sería aquí el /n, no en la parte inferior. Aquí es ideal porque tener en cuenta que el salto de línea la va a hacer aquí y aquí. Como se sobreentiende que nosotros al principio no hemos puesto un salto de línea, pues es una forma de poder nosotros en un momento dado, el siguiente que vamos a poner en vamos a agregarle, haga el salto de línea aquí y automáticamente escriba estamos estudiando el manejo de ficheros y luego ya no hay problemas porque hace un salto de línea y luego ya el siguiente nos lo pone en la siguiente línea. Así que lo guardamos aquí, guardamos, y ahora ya pues no habría problemas para ver que efectivamente veros cómo nos hace el salto de línea primero y luego el resto de salto de línea que necesitamos. Con lo cual es una notación especial que podemos poner nosotros para ir guardando información con salto de línea. Por tanto, ten en cuenta que el salto de línea es obligatorio. Si no, ya habéis visto que junta los textos que vamos agregando a nuestro correspondiente archivo.
Bien, append, acordaros, sería agregar. Ya hemos visto cómo nosotros agregamos contenido. Y ahora lo importante es la instrucción with para manejo de archivos. Porque vamos, lo ideal es trabajar con este tipo de instrucción porque en el caso nuestro es una práctica recomendada en Python, es usar este tipo de instrucción. ¿Para qué? Para trabajar con archivos. Este método se asegura que el archivo se cierre correctamente, incluso si ocurre algún error mientras trabajamos con él. Para el control de excepciones y ese tipo de cosas que pueden suceder en un programa, pues nos viene bien. Así que lo único que podría ser, por ejemplo, si quiero hacer una lectura, del archivo, podría valer, acordaros, también para la escritura. Poner el with, sí. El formato sería el siguiente. With, en este caso open. Vamos a hacer la lectura de mi archivo. Mi archivo. XT. Voy a colocar aquí directamente ya. Barras. Y ahora sería coma. Le ponemos la R de lectura. Los dos puntos hash. Aquí hash, archivo. Y ahora qué curioso que la lías, la diferencia, fijaros, antes hacíamos archivo igual a open, ¿no? Y guardábamos los recursos de la apertura del archivo dentro de la variable archivo. Aquí, sin embargo, fijaros cómo, pues bueno, una estructura más amigable, ¿no? Porque no tenemos que poner el signo igual al archivo y meterle ese tipo de apertura del archivo, sino que efectivamente tenemos el control de excepciones, que sería el with, para el cierre también, por supuesto, y además tendríamos el hash archivo, el alias, que va a ser archivo, que va a ser la variable que vamos a trabajar nosotros para hacer las operaciones que necesitemos nosotros. En el caso nuestro, contenido igual a real, archivo, mejor dicho, archivo.real, y ya tendríamos preparado, ¿no? Y luego después ya, pues el print. Contenido. Ya estaría preparado, fijaros. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis hay distinta diferencia con el anterior. El anterior, tened en cuenta que hacíamos luego archivo.close. Aquí omitimos directamente cerrar el archivo porque directamente con Windows lo va a cerrar. Y abreviamos un poco el código. Hoy en día en programación, cuando más simplifiquemos la forma de codificar, mejor. Y aquí con Python, tened en cuenta que se puede simplificar muchísimo todo. Hasta las funciones, acordaros, también se puede simplificar con unas funciones especiales que es lambda, que realmente tienen la misma función, pero simplificada en una sola línea. Aquí lo mismo, simplificamos todo. Así que esa sería una de las posibilidades que tenemos nosotros para organizar mejor el código y fijaros aquí cómo nos ha leído todo, sin ningún tipo de problemas. Bien, manejo de errores también. Podemos poner, acordaros, un tree y vamos a verlo. Por ejemplo, aquí podríamos cambiarlo. Nos puede valer el código que hay ahí para lectura. La única diferencia es que podemos hacer un tree, como hacemos en otros lenguajes, 2 puntos. Y aquí ya pondríamos aquí el código este. Y luego después ya, después del tree, acordaros que es importante la indentación, que si no nos da problemas. Y después del contenido real, le pintamos y si no ponemos el except, que sería a la misma altura. Y error podría ser,
como nos pone el mismo ID, pero el nuestro, pues el mejor sería file exit error, phone error, mejor dicho. Ya con este pondríamos el print y aquí pondríamos error, ¿no? Error, dos puntos, el archivo no fue encontrado. Ya tendríamos aquí el correspondiente excepción. Podríamos poner un archivo que no exista. Fijaros, archivo, mi archivo, si existe, mi archivo 2, ¿no? Para que saque el error. Guardamos. Y ahora si ponemos un CLS aquí para limpiar un poco la consola. Pues aquí fijaros, bueno, en el caso primero, contenido, evidentemente. Tiene que ser de indentación. Fijaros, chicos, la indentación. Es el problema que hay de indentación. Ahora sí. Fijaros como ahora el archivo no fue encontrado. Ha visto que efectivamente ese archivo no existe en la dirección, en la ruta específica. Se ha ido por el exec y directamente me ha puesto el correspondiente error. Y ya efectivamente si pongo mi archivo, pues evidentemente no lo hace. Aquí tenemos la información de mi archivo. Archivo CSV. Vamos a ver cómo nosotros podemos importar archivos CSV. Así que vamos a prepararlo. Igual que hacemos, acordaros, lectura de archivos TXT, podemos hacer archivos CSV. No habría problemas. Para ello vamos a preparar la siguiente codificación que vamos a hacer. Aquí en este caso necesitamos para los CSV una librería que puede servir para poder importar ese tipo de archivos especiales, que sería import CSV. Después vamos a hacer el with y después del with open le colocamos aquí directamente ya el archivo que queremos. Pero no tenemos CSV, así que vamos a crear un CSV. Así que vamos a preparar datos. Y crear ese tipo de archivo CSV. Vamos a crear un archivo CSV, file test. Vamos a guardar los datos. Y aquí ya sí. CSV aquí, perfecto. Le ponemos datos, 3, perfecto, y ya lo tenemos guardado. Ahora ya que tenemos el archivo CSV ya podemos empezar a trabajar con él. Nuestro CSV open y vamos a colocar ahora la dirección. Y ahora tener en cuenta que lo único que tengo que hacer es aquí abrir el archivo CSV. En el caso nuestro será datos 3.csv. Voy a probar a ver si funciona así y no tenemos que colocar un doble barra.
y si no, pues bueno, ponemos la doble barra, si no la admite mi sistema y ya está. Y ahora sería la R, como es habitual. La R, as F, por ejemplo, ¿no? O archivo CSV, ya lo mismo. Bien, podemos poner el F. Bien, ahora te acordaros que la alias as sería la variable que voy a trabajar yo para hacer las operaciones habituales, ¿no? Que podemos hacer nosotros de lectura, escritura, etcétera. De esos métodos que tiene Python para hacer la lectura o escritura de archivos. Bien, ahora el lector, por ejemplo, puedo poner igual a csv.reader, perfecto, y luego le pongo ahora el archivo, que sería. Luego ya, ten en cuenta que el lector, yo tengo que tener los datos, le voy a volcar los datos del archivo CSV que tenemos aquí, lo voy a volcar a este tipo de variable lector, y lo único que tengo que hacer ya, como tengo las informaciones en esa variable, pues ahora con un bucle for, por ejemplo, yo puedo coger fila in lector, que sería donde tengo la información yo, toda la información volcada, y aquí directamente ya le pongo print fila, y ya con eso tendríamos preparado. Y ya leería directamente un archivo CSV. Caso nuestro, guardamos, y con este tipo de librería CSV, pues directamente fijaros que efectivamente aquí nos da error, evidentemente, porque necesitamos poner el doble barra. Ya sabía yo que no iba a ir. Hay que probar de todo. Así que le colocamos ya nuestras escapes y ahora ya sin problemas. Vale, aquí y aquí. Fijaros cómo efectivamente ya me ha volcado los datos. Fijaros aquí que tengo de mis CSV que he creado. Así que fijaros aquí es otra alternativa que tenemos de lectura de CSVs. Escribir, vamos a escribir en el CSV, ¿no? ¿Podemos agregar información a este CSV? Sí, vamos a verlo, cómo lo hacemos. En el caso nuestro, seguimos manteniendo la librería, el Open también vamos a crearlo, el Open Datos CSV, ¿vale? En este caso, tener en cuenta que yo ahora tengo que colocar y, por ejemplo, le puedo poner Append, acordaros, voy a ponerle Append, no me la juego a poner W por si nos elimina toda la información. Le colocamos aquí, por ejemplo, vamos a cambiarle un poquito archivo. CSV va a ser nuestra variable que va a trabajar. Aquí ya es donde cambiaríamos todo, esto no nos valdría. Así que aquí le vamos a poner un Enter para intentar bien. Y en el caso nuestro, nombre, apellido, edad y ciudad tenemos que colocar, ¿no? Así que, en el caso nuestro, y hacer escritor, por ejemplo, o vamos a ponerle escritor mismo, nos puede servir igual csv punto blitter blitter, perfecto, y le pongo el archivo CSV que lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora ya después aquí escritor punto blitter row, fila, ¿no? Y aquí tendríamos ya, en el caso nuestro, 4. Habría que colocar. La primera sería, como veis aquí, el nombre, ¿no? Vamos a poner Carlos. El siguiente sería el apellido, ¿no? Blanco. El siguiente sería la edad.
Y el siguiente, porque nos queda un campo más, que sería la ciudad, Madrid. Bien, aquí ya podría poner otro. Escritor, punto, writer, row. Y aquí ya los corchetes, como siempre. Tendría que ser, acordaros, no, los corchetes ya los tenemos definidos ahí. Vale, hay que meter los corchetes primero. Perfecto, así que hay que meter corchetes. Primero los corchetes y luego de aquí empezamos. Ana, está, pues, Ina, y López, 27, y el siguiente sería ciudad, pero no existe, pues Teruel. Ya tendríamos alguno, ¿no? No voy a poner más. Simplemente con esto, nosotros ya automáticamente nos hará ese tipo de operación. Así que ya ahora, control S, y ahora ya hace la operación y ya lo ha hecho. Si no vamos ahora, bueno, vamos a cerrar este, que es datos CSV aquí. Aquí, bueno, sí se ha salido. Fijaros cómo aquí ha salido Carlos Blanco, 45, y Cristina López, 47. Con lo cual hemos agregado información. Ahora vamos a ver estructuras básicas, vale, etc. Acordaos, tenemos distintas excepciones que podemos trabajar. Como puede ser, por ejemplo, dividir entre 0. Fijaros, vamos a ver algún tipo de excepciones que nos viene bien para que sepáis controlar las excepciones. Uno muy claro, muy conciso, sería, por ejemplo, el de dividir, ¿no? Pues yo puedo colocar directamente y dividir. Vamos a quitar esto y vamos a colocarlo, ¿no? Pues nosotros, fijaros, si yo en el caso mío quiero dividir entre 0, pues tengo una excepción que llama 0 division error, que nos va a servir para, por supuesto, antes de hacer la división, que no dé una excepción y que no haya problemas en compilación. Que podemos hacer múltiples bloques, vamos a poder hacer múltiples bloques de tree. Fijaros aquí como yo puedo hacer un tree, meter un valor de número, hacer la división por el valor, puede ser la de 0 o puede ser que no haya algún número válido. Fijaros, vamos a hacer este, si queréis ejecutamos. Y en el caso nuestro, pues nada, introduce un número, fijaros que meto el 0. Aquí el 0 se puede dividir entre 0. Fijaros que pongo un menos, fijaros, un menos 12. Bueno, primero vamos a ejecutarlo, claro, es evidente, y no va. Menos 12. Y efectivamente no le haría la división. Pero fijaros que en el caso nuestro, value, fijaros que no entró ningún valor. Aquí en este caso sería cuando no entró ningún valor. Fijaros que yo aquí puso enter, bueno, y lo coloco bien, y en su sitio el cursor, fijaros que me debe ingresar un número válido. Las dos excepciones son funcionales. Así que acordaros que la arquitectura de excepciones se puede hacer con un tree. El tree, tener en cuenta que es donde nosotros ponemos el programa nuestro, y el step sería las excepciones que puede dar cualquier línea de código que tengamos en nuestro programa principal, y controlar ese tipo de excepciones. Luego tenemos otro
en el que, si os fijáis aquí, lo voy a poner directamente para ir avanzando más rápido. Tengo otro en el que, si os fijáis aquí, tree, valor, y tengo aquí dividido entre 0, value of, y tengo un else también, para poner el resultado. Con lo cual, pues tengo otra posibilidad. El bloque else, acordaros, aquí se ejecuta si no ocurre ninguna excepción en el bloque tree. Es útil para ejecutar sobre todo código que solo debe ejecutarse cuando no se ha producido ningún error. Yo puedo combinar el else, fijaros aquí, y si da la casualidad que después de hacer esta operación no hay ningún tipo de excepción, automáticamente procede al else. Nuestro, por ejemplo, pongo el número, el 12, y fijaros cómo efectivamente nos da excepción y me da el resultado. Y luego, acordaros, tenemos el finally, que, bueno, es otra característica más. Para completar más quizá este tipo de control de excepciones, tenemos el finally, que en el caso nuestro, pues nada, sería finally. Lo hace el tree, abre el archivo, fijaros aquí, para lectura, el contenido del archivo lo lee. Si no encuentra el archivo, evidentemente me va a dar este tipo de error, excepción, y si no, continúa. Cierra el programa y el archivo ha sido cerrado. Con lo cual, acordaros que lo que podemos hacer es ese tipo de finally para completar más nuestro correspondiente control de excepciones. Acordaros que finally se ejecuta siempre, ocurre o no una excepción. La diferencia del else que hemos visto antes es que si no hay una excepción se ejecuta, pero si hay excepción no llega a poder pintar el resultado final o hacer ese tipo de operación que haya en ese bloque. Si no, con el finally sí, salga la excepción, pero se ejecuta directamente también el finally. Es la diferencia que hay. Luego, pues bueno, que podemos crear excepciones personalizadas, que podemos hacerlas. Por ejemplo, fijaros aquí, yo puedo en un momento dado crear una personalizada. ¿Cómo lo haría? Pues fijaros, con una función determinada. Hago una clase y luego directamente pues verificar un número. Yo puedo hacer el tree, fijaros aquí, le llamo directamente a la función, en ese caso al método correspondiente porque es una clase, le envío el número, me comprueba si efectivamente el número es menor a 0 y si no me da la excepción correspondiente. Sería otra alternativa que yo tengo para personalizar las excepciones. Acordaros que en el caso nuestro tendríamos, como es habitual, introduce un número positivo, pues aquí sería el 12. Sería el 12. Y ya está. Si da la casualidad que el error, por ejemplo, fijaros, pongo un número que es 0, o menor a 0, pone, ¿vale? 1, el error no se permite números negativos. Se ha ejecutado. Ha llegado aquí, comprueba que el número es negativo y me sale la excepción. Fijaros, con lo cual ya tendríamos aquí. Fijaros en el caso que estamos especificando error personalizado. As e y luego print, para que se haga la excepción. Así que verificar número y ponemos el tipo identificativo en el que, si os fijáis, pues lo que hace la función es verificar el número en el bucket tree, capturando de manera la excepción personalizada. Recordaros que ese tipo de error, en cuanto que haya algún tipo de anotación, pues salta directamente. Bueno, vamos a seguir con programación orientada a objetos. Vamos a ver lo que es la programación orientada a objetos para que sepáis un poco cómo funciona, ¿no? Y qué es. ¿Qué es un objeto, programación orientada a objetos? ¿No? Podemos definirlo. Bueno, primero vamos a hacer la programación orientada a objetos. ¿Qué es, no? Bien, es un paradigma, podemos decir, de programación que organiza el código en torno a objetos y clases, en lugar de funciones y procedimientos.
Este paradigma se utiliza ampliamente en programación moderna y permite estructurar el código de manera más eficiente, modular y reutilizable. En este programa, en este apartado que vamos a ver ahora, vamos a explorar lo que es la función de objetos, lo que son las clases, los objetos, los atributos y los métodos. Y para ello vamos a empezar. Primero vamos a saber qué es un objeto, ¿no? Un objeto, acordaros, sería una instancia de una clase, es decir, es una entidad que tiene propiedad, también llamada atributo, y el comportamiento también llamado método. Vamos a ver un poco lo que es un ejemplo. Incluso yo prefiero hacer un ejemplo y no explicar directamente el método, ir no con la enseñanza convencional de que es un coche tiene atributos, que tiene tal, que tiene métodos, que tal. Vamos a hacerlo directamente con un ejemplo específico. Claro, aquí vamos a hacerlo. Y vamos a ver un poco los conceptos, ¿no? Una clase, por ejemplo, bueno, podemos hacerla con coche, no habría problemas. Podemos hacerla directamente. Una clase se define de la siguiente manera. Class. Y ponemos coche, por ejemplo. Esa sería la clase. Y pass. Bien. En este ejemplo que estamos viendo, creamos una clase llamada coche, pero todavía no tiene atributos ni métodos. Más adelante vamos a agregar esos detalles, ¿no? Bien, crear una clase con atributos sin métodos, lo vamos a hacer ahora. Vamos a crear ese tipo, una clase más completa, para utilizarlo. Vamos a hacer atributos. Acordaos que los atributos equivalen o son variables que pertenecen a la clase y al objeto y tienen sus propiedades. Y el método son las funciones que pertenecen a la clase y definen lo que el objeto puede hacer. Así que vamos a prepararlo. Lo primero, por ejemplo, vamos a ver distintos conceptos. Vamos a ver coche, por ejemplo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, el primero. Vamos a poner aquí el método init, que vamos a ver ahora, es el constructor, acordaros. Inicializa los atributos. ¿Cómo se hace? Pues habitual, una función, hemos visto, chicos, que sería con def. Aquí un atributo es lo mismo. Hace la misma comportamiento y acción que es una función. Lo único que como está dentro de una clase se le llama atributo, se le llama método. Pero realmente es lo mismo. Es un bloque de código que vamos a llamarle a él para que haga lo que tenga que hacer. Así que esa es la finalidad. Por tanto, aquí, en el caso nuestro, un constructor se define de esta manera. Marca, modelo, y color, por ejemplo, del coche, ¿no? Fijaros que nosotros vamos a tener ese tipo de atributos. Lo cual aquí, self, punto, y ahora les digo marca, igual a marca. Por otra parte vamos a tener aquí, acordaros que esto es el atributo, voy a ponerlo aquí, atributo marca. Así con todos, self, punto, modelo igual a modelo, punto, color igual a color.
modelo. Voy a quitar esto para que quede más limpio el código. Modelo, perfecto. Modelo. Y self.color igual a color. Vale. Eso sería con respecto, acordaros a el correspondiente modelo. Y luego vamos a crear otro atributo aquí, self, punto, velocidad igual 0. Fijaros aquí, chicos, que tengo el correspondiente constructor. Acordaros que aquí lo único que nos sirve es para que estas variables, que son atributos, acordaros, hasta ahora hemos visto que la programación que no es orientada a objetos, cualquier tipo de variable, cualquier tipo de nombre que tenga una asignación igual y un valor, lo que hace es convertirse en una variable. Aquí, sin embargo, se llaman atributos. La finalidad es la misma, lo único que su entorno de trabajo va a ser dentro de la clase. Ten en cuenta que nosotros vamos a hacer una clase que va a ser el programa. Y dentro de ese tipo de clase tenemos todo el programa nuestro. Y ahí vamos a nosotros operar. La diferencia es que en programación, que no es orientado a objetos, como hemos visto antes, no necesitamos de clase ni de nada. Nosotros operamos indistintamente sin ningún tipo de problema. Pero en el caso de este tipo de programación, pues es más estructurada y tenemos que colocar nosotros modularmente las instrucciones. Ya tendríamos aquí el correspondiente. Estamos aquí quitando esto. Ahora sí. Coche. 2 puntos. Ahora sí. Perfecto. Ya tendríamos. Acordaros que sería clase, coche. Y ya tendríamos nosotros el correspondiente constructor. Así que ahora vamos a ver los métodos que puede tener un coche. Un coche, tened en cuenta que, ¿qué puede hacer? Además de tener este tipo de atributos, que sería la marca, el modelo, el color o la velocidad incluso, ¿no? Podrían ser directamente para un coche ese tipo de atributos, esas características que tiene. El coche además puede hacer otros tipos de características, ¿no? Como sería acelerar, frenar, ¿no? Pues bien, esos son los métodos que puede hacer las funcionalidades del correspondiente coche. Así que aquí ponemos un def, le colocamos aquí acelerar y le colocamos aquí self, coma, incremento. Dos puntos. Y en acelerar vamos a poner aquí self.velocidad. Fijaros cómo yo cojo la velocidad más igual incremento, ¿no? Y luego ya voy a pintarlo también, ¿no? Print. Y le coloco aquí yo F coche a acelerado. Voy a poner la velocidad. Velocidad actual. Le colocamos aquí 2 puntos y le colocamos self punto velocidad. Y ya con esto le ponemos en kilómetros hora, ¿no?
Ahora explico ya con más detenimiento el concepto, ¿no? Podemos otro método que va a ser para frenar, ¿no? Frenar. Y aquí le vas a poner self. El método y ya directamente self.velocidad igual a 0, ¿no? Frena, con lo cual se queda a 0. Y luego ya print, como siempre, el coche se ha detenido. Ahora vamos a explicar un poco lo que son ahora los atributos en base a esto. Voy a quitar esto para abajo y vamos a colocarlo bien. ¿Qué ocurre aquí, chicos? En línea de acordaros sería, podríamos decir, el correspondiente método especial conocido como constructor. Se ejecuta automáticamente cuando creamos un nuevo objeto de clase. En este caso, iniciaremos 3 atributos: marca, modelo y color. También inicializamos la velocidad a 0. Y los métodos, como estáis viendo, son acelerar, aumentar la velocidad del coche según el valor pasado por argumento, y luego frenar. Para la velocidad, si frena 0, simula que el coche se detiene. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, si os fijáis, es que estructuramos mejor el código. Si nosotros, por ejemplo, en la temática que estamos nosotros analizando, el coche, como ya sabéis, tiene unas particularidades que van a ser la marca, modelo, color o velocidad. Esas se pueden identificar como atributos, características que son importantes. En el caso nuestro, por ejemplo, la marca, modelo y el color, pues bueno, es un poco intrascendente dentro de la funcionalidad del coche, ¿no? Pero sí fijaros que nosotros tenemos la velocidad, y la velocidad es importante, porque con ella vamos a hacer algo, ¿no? Con ella vamos a poder nosotros acelerar o detener el coche. Con lo cual es un atributo importante porque es el que va a hacer que funcione los métodos correspondientes que tenemos aquí. Si os fijáis, nosotros ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros enviemos información al método acelerar y le digamos que incremente, automáticamente nuestro coche va a subir de velocidad. Y lo estamos haciendo aquí directamente. Velocidad más igual incremento. Con lo cual aquí se va a incrementar. De estar en 0, fijaros que arrancamos el coche y aceleramos y pulsamos el acelerador. Aquí le enviaremos una información al método acelerar para que empiece a moverse. Y aquí directamente lo que ocurre es que en velocidad subirá. Y aquí nos indicará que está acelerando. ¿Que da la casualidad que hay un obstáculo en la carretera? Frenamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros pulsamos el freno, ¿qué ocurre? Que nosotros directamente estamos accionando el correspondiente método frenar. Y el que hace, acciona directamente y pone la velocidad a 0 y frena el coche. Ese es el concepto de, podríamos decir, programación entre objetos. Yo voy a hacer una funcionalidad dentro de una clase en la que es un programa completo, sería un coche, como veis aquí, donde tiene todas las propiedades, y voy utilizando las propiedades para hacer un comportamiento determinado de ese tipo de artefacto, que sería el coche. Crear un objeto, por ejemplo, una instancia, porque claro, esto no funciona si no creamos un objeto instancia. El objeto instancia equivaldría en un coche a la llave. Cuando yo arranco el coche, tengo que tener una llave. Esa llave sería el objeto. Entonces, ¿cómo haría esto? Crear un objeto sería, por ejemplo, mi coche igual a coche, y le pondríamos aquí los datos que necesita. Sería, tener en cuenta que vamos a mandar la marca, el modelo y el color. Así que tengo que colocar aquí 3. El primero, por ejemplo, sería la marca, Toyota, por ejemplo. El siguiente sería el modelo, Corolla. Por ejemplo, aquí tendríamos que colocar otro, que sería en este caso el color, por ejemplo el rojo, ¿no? Ten en cuenta que ya aquí creo el objeto.
Aquí directamente es como si a mí me dieran la llave del coche, de un coche, de la marca Toyota Corolla rojo. Yo cojo y tengo la llave ya. Me da el concesionario la llave y ya al darme el concesionario la llave ya puedo ir a por mi coche, abrirlo y arrancarle, ¿no? Con lo cual tener en cuenta que aquí tendríamos esa característica. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esto, empieza a funcionar el coche, cuando yo empiece a llamar a estas funcionalidades que tiene. Para yo poder arrancar el coche, que tengo? Llamar al método acelerar para que empiece a arrancar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo llamo a este método acelerar y automáticamente arranca el coche, con lo cual es una funcionalidad que tengo. Y es para que pueda arrancar, porque yo tengo la llave. Aquí tengo la llave del coche, pero necesito arrancarle. Entonces yo tendría que colocar eso. Si yo quiero, por ejemplo, acelerar los atributos y que me pinte qué tipo de marca es, ese tipo de cosas, a estos atributos para que antes de arrancar el coche, pues me diga qué tipo de coche es, etcétera, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar directamente, por ejemplo, aquí los datos, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, yo podría colocar aquí los atributos respectivos. Bien. Y ya tendría preparado yo los atributos. Si yo hago esto, ahora veréis cuando arranque el programa, arranque el coche, que lo primero que va a hacer es identificar qué coche es el que estoy utilizando, que sería directamente con este tipo de atributos. Identifico qué coche estoy utilizando. Y luego después, ahora viene lo bueno. Si yo quiero arrancar el coche, ¿qué debería hacer, chicos? Ejercitar el método acelerar, ¿no? Como yo, con este objeto que veis aquí, que he creado, que se llama mi coche, puedo acceder a él. Si aquí a los atributos que tenemos aquí, marca, modelo y color, hemos accedido, fijaros aquí. Con esta variable, mi coche, esta variable en mi coche, que es un objeto, puede acceder a todos los recursos que tiene la clase, a todos, atributos y métodos. Y ahora aquí he accedido a mi coche.marca y me da directamente la marca. Mi coche.modelo y me dará directamente el modelo. Y lo mismo ocurre con el color, ¿no? Si yo pongo mi coche.color, ¿qué hago? Accedo a la variable o atributo color y me da la información que ya ha guardado porque le envía la información yo. Aquí le mando la información al constructor, este recibe la información, la guarda en los atributos respectivos que son los que he indicado y ya tengo. Con lo cual, cuando arranque el coche, me va a decir, oye, el modelo que estaba utilizando es un Toyota Corolla rojo. Y ahora lo único, tengo que, el primer giro de la llave sería identificar qué tipo de coche estoy utilizando. Y el siguiente giro, que sería el arranque, ¿cómo lo haría? Pues sencillamente sería mi coche, punto, acelerar. Mi coche, punto, acelerar. Con esto yo lo único le tengo que decir la velocidad que tiene que agregar. 50, ¿no? Al principio arrancaría con 50, pues 50 km/h. Le agrego 50. ¿Qué estoy haciendo aquí, chicos? Directamente yo le estoy enviando el 50 al método acelerar. ¿Este qué va a hacer? Pues empezar a mover el coche e incrementarle de 0 en el que está a 50. Y luego ya me pintará que se está acelerando a 50 km/h. Y si por cualquier circunstancia hay un obstáculo, fijaros, ¿no? Y tengo que parar, pues tengo que dar al freno. Ya no es el acelerador, ¿qué tengo que dar al freno? Y para dar al freno, ¿qué tengo que hacer? Mi coche, punto, y ahora sería, ¿cuál sería el método que frena? Sería frenar. Con lo cual yo aquí ahora pongo frenar. Frenar. Y ya directamente frenaría. Se pondría directamente aquí a 0 la velocidad. Fijaros la funcionalidad. Eso se puede hacer con cualquier aplicación. Tenemos que nosotros organizar el código de tal manera que va a ser modular. Cada función de una aplicación que hagamos nosotros va a tener pues un bloquecillo de estos donde va a ser una función determinada.
llamamos a este subbloque de código, hace la funcionalidad y ya está. Luego lo veremos en un ejercicio un poco más real, ¿no? Pero acordaros que en el caso nuestro sería eso. Así que acordaros. Así que esa es la finalidad que tiene, la operación orientada a objetos. Explicación, ya lo hemos dicho, ¿no? Ese tipo de operación sería el que hacíamos nosotros. Ya lo veremos en un ejercicio mucho más completo que esto, pero que tengáis en cuenta que la finalidad real sería esa. Vamos a ver las herencias ahora, chicos, para ver directamente la operación orientada a objetos, y vamos a ver las herencias también. Así que vamos a verlo. Fijaros que nosotros tenemos este código. Voy a volverlo a poner más pequeño. Y aquí tenemos el código, ¿no? Con los correspondiente funcionamiento. Ahora bien, si extendemos el coche, por ejemplo, para crear una nueva clase llamada coche eléctrico, que hereda del coche, por ejemplo, fijaros que queremos montar un coche eléctrico. Y estas funcionalidades nos valen. Lo único que tenemos que cambiar es algún retoque que tengamos que hacer el coche eléctrico, porque la gran mayoría de ellas tienen la misma finalidad de un coche eléctrico. Se mueve, se frena, tiene una marca, un modelo y un color. Yo podría directamente hacerlo. ¿Cómo yo hago directamente utilizar este tipo de clases para que me valga para otra clase que voy a hacer, que es un coche, que en ese caso eléctrico, ¿no? Pues bueno, vamos a verlo. En el caso nuestro, mantenemos lo mismo y vamos a hacer ahora la clase eléctrico. Esto vamos a dejarlo. Aquí, por ejemplo, esto del objeto instancia. Vamos a dejarlo aquí. Ya para acá. Y esto sería lo mismo. El código este bloque hay que meterlo aquí, acordaros, intentarlo, porque si no da problemas. Importante la orientación, porque si no, debe estar a la misma altura, si os fijáis, de la clase. La clase la tenemos aquí, fijaros, ¿no? Arriba. Pues tiene que dar a la misma altura. Porque esto está dentro de la clase. Pero esto ya no es dentro de la clase, es fuera de la clase todo esto. Hay que tener en cuenta eso. Bien. Claro, es el caso de lo ejecutado. Si os fijáis que no se me olvida ejecutarlo. Y fijaros cómo, bueno, voy a hacer un CLS y lo vais a ejecutar de nuevo. Y el programa es funcional. Fijaros que me da la marca, me da el modelo, me da el color. El coche se acelera porque le hemos dicho que arranque, 50 km/h, y luego el coche se ha detenido. Con lo cual, fijaros aquí cómo hemos hecho toda la funcionalidad del coche. Incluso si queremos acelerar de nuevo, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Fijaros que he frenado. ¿Qué tendría que hacer yo para que vuelva a arrancar el coche? Volver otra vez a coger esto. Lo pongo aquí directamente, le llamo al método de nuevo, y directamente si ejecuto, pues ahora volvería otra vez a arrancar el coche, y ya directamente, ¿qué ocurre? Que el coche, después de haber frenado, el coche acelera, se para, he vuelto a arrancar el coche con acelerar, y si quiero pararlo de nuevo, ¿qué hago? Pues llamar al método frenar, que sería, si os fijáis, el símil que estamos haciendo aquí es que el método acelerar sería el acelerador, cuando pulso yo el pedal del acelerador, y el frenar, ¿cuándo sería? Cuando pulso el pedal del freno. Sería eso. Si yo quiero frenar porque hay un obstáculo, ¿qué tengo que hacer? De nuevo, pues coger otra vez, llamo al método correspondiente y automáticamente, pues ahora que está acelerando, lo freno. Vuelvo a arrancar el nuevo el coche y fijaros cómo efectivamente se ha detenido. Ese sería el movimiento, ¿no? La funcionalidad del coche. Pues eso sería lo que corresponde a las propiedades que tiene la clase y que nos van a servir para ese tipo de cometido. Por tanto, repasando, sería velocidad, acordaros, sería un atributo que es fundamental para poder nosotros subir la velocidad o bajarla, y es fundamental. Y luego los métodos, que son las funcionalidades que tiene el coche.
Tiene frenar, tiene acelerar. Podríamos poner más, incluso, ¿no? Cambiar de marcha, por ejemplo, ¿no? Encender las luces, etcétera, ¿no? Pues ese tipo de funcionalidades que tiene el coche serían los atributos. Digo, los métodos. Y luego las cosas ya como la velocidad o las ruedas, por ejemplo, podrían ser directamente, pues, unos atributos. Bien. Pues ahora vamos a hacer la herencia. Vamos a querer nosotros, ya que tenemos un coche hecho, construido, vamos a utilizar los recursos que tiene este coche para que nos valga para el coche eléctrico. Así que vamos a poner aquí la clase coche eléctrico, por ejemplo, acordaros que hereda de coche. Y aquí, ¿cómo sería? Esto ya lo dejo por abajo, porque aquí va a heredar. Y aquí, ¿qué hago? Pues una clase que le voy a llamar coche eléctrico. Coche eléctrico, ahí va, esto no, ¿vale? Abrimos llaves, llaves no, mejor dicho, que me equivoco con Java. Y aquí tendría yo más directamente coche eléctrico. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo? Fijaros, esto no ha heredado todavía. Para heredar yo tengo que colocar aquí una cosita, que sería, entre paréntesis, poner de dónde heredo, de coche. Fijaros que aquí le estoy diciendo que esta clase va a heredar los componentes de coche. Con lo cual, tanto el modelo, marca, color y la velocidad vamos a utilizarlo aquí en coche eléctrico, porque es lo mismo. Y acelerar y frenar también, porque el coche eléctrico va a frenar y acelerar también. ¿Para qué vamos a repetir una clase con las mismas características si yo puedo, de un coche normal, utilizar los recursos de ese coche para hacer mi coche eléctrico? Con lo cual aquí ya yo voy a poder utilizar ese tipo de recursos, esa información, y poder hacer mi coche. Con lo cual lo voy a hacer más rápido. El ensamblaje va a ser mucho más rápido. ¿Tengo el coche? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las peculiaridades que no tenga coche, pues son las que tengo que agregar. El resto las tengo. Así que ahora yo, por ejemplo, hago un dev, pongo guión bajo init para hacer el constructor. Voy a crear el constructor. Y dentro del constructor ahora, self, le colocamos aquí marca, marca, modelo, color, vale, marca, modelo, color y autonomía. Podemos poner, ¿no? Así que vamos a colocar aquí marca, modelo, color, autonomía. Y ya tenemos preparado. Con esto ya tenemos preparado. Bien, después de esto voy a poner super, fijaros aquí por qué, y ahora os explico por qué. El super ese, curioso, ¿no? Y en super voy a coger yo ahora y voy a preparar aquí el punto, guión init, guión marca, coma, modelo y coma, color. ¿Qué ocurre aquí, chicos? El super ¿por qué lo hago el color super? Y tener en cuenta que con este super estoy pudiendo acceder a este tipo de constructor. Y todos los valores que vaya guardando aquí de los atributos las puedo utilizar aquí. Sin tener que volver otra vez a repetir los atributos aquí. Puedo utilizarlos ya estos atributos aquí directamente por el super. Y que tener en cuenta que todo lo que vaya aquí, todo lo que vaya directamente a nuestra clase principal, que es coche, lo tendrá también nuestro constructor, los valores, marca, modelo y color también, para que pueda trabajar con ellos. Y luego después aquí, tenemos aquí después del super, self.autonomía. Autonomía, ¿no? Autonomía. Y con esto ya tendríamos preparada ya el atributo propio del coche electrónico. Fijaros aquí. El único, voy a utilizar todos los componentes de la clase coche y encima
los que yo necesite de electrónico que voy a crear ahora. Que en este caso uno de ellos va a ser la autonomía, ¿no? Bien. Ahora voy a preparar ahora, si os fijáis ahora, el def, mostrar autonomía. Self. 2 puntos. Y ahora ¿qué hago? Hago un print. Voy a poner una F, como siempre, para poder incrustar ahí la información. La autonomía del coche. Ya ponemos ahora self, punto, autonomía. Kilómetros. Claro, ¿no? Ya tengo self autonomía. Y ahora ya lo único, puedo ya crear un objeto coche autonómico. Fijaros, yo esto por ejemplo, ahora ya directamente yo en un momento dado, pues si quiero un coche electrónico, tengo dos opciones. Puedo tener un coche normal, como hemos hecho aquí, haciendo el objeto, la instancia, y luego poder arrancar, acelerar el coche. Y tengo dos coches ahora, porque ahora si quiero solo el coche con autonomía, lo que es eléctrico, yo esto, fijaros, bueno, voy a mantenerlo aquí si quiero, para luego, pero aquí directamente ya puedo crear la instancia del coche eléctrico, mi guión coche eléctrico, ya compré mi coche, igual a coche eléctrico, perfecto, ya me lo indica, y voy a ponerle aquí la marca, ¿no? En el caso nuestro la marca sería Tesla. Vamos a poner un modelo 5, model 5, y le pongo aquí blanco, por ejemplo. Y luego ya la autonomía vamos a ponerle 500 kilómetros, por ejemplo. He configurado ya mi coche. Así que ahora, como tengo el coche electrónico ya, pues ahora lo único que tengo que hacer, fijaros aquí, es crear el coche. Ya lo he creado. He montado ya mi coche Tesla modelo 5 de color blanco y con 500 kilómetros de autonomía, con una batería de 500 kilómetros de autonomía. Vale, ¿ahora qué hago? Yo ahora ya puedo empezar a funcionar con él. Ya, ahora tendría ya mi llave, como hemos dicho antes, con el otro coche. Y ahora yo con mi llave, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es arrancarle, ¿no? ¿Arrancarle qué sería? Acelerar. Entonces yo ahora pongo mi coche eléctrico, punto acelerar. Y ya directamente yo aceleraría. Así que ahora simplemente nosotros, como ya hemos dicho, tenemos que hacer la instancia correspondiente de coche eléctrico, con lo cual ya yo aprovecho a crear mi coche con los recursos del otro coche. Y ahora ya, para arrancar el correspondiente vehículo, tengo que llamar el método acelerar. Si os fijáis, el método acelerar no corresponde a coche eléctrico, si os fijáis, ¿no? Acelerar corresponde a la clase coche. Y yo, sin embargo, puedo arrancarlo desde una instancia, desde un objeto, que directamente es la clase coche eléctrico. Con lo cual yo puedo acceder a todos los recursos que tenga ese tipo de clase coche para yo implementar un coche eléctrico, y solo tengo que colocar, si os fijáis aquí, mi correspondiente elementos que son independientes o son diferentes al otro coche. Así que aquí lo tenéis. Bien, pues en el caso mostrar, voy a ponerlo bien, autonomía, vale, ya tenemos. Bien, pues ahora si yo lo ejecuto, fijaros cómo efectivamente arranca el coche, haciendo un objeto de coche eléctrico,
le envío los valores, fijaros que se distribuyen indistintamente a las dos clases. Tesla, modelo y blanco, ¿a qué atributos van, chicos? A nuestra clase coche. Y luego el 500 va al atributo de la clase coche eléctrico. Y con eso tendríamos. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos mostrar la autonomía que tiene el coche, fijaros que tengo un botón en el coche donde puedo saber en el display qué autonomía tiene. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues darle al botoncito que tiene el coche para saber la autonomía. ¿Y qué debería hacer? Pues ahora pongo mi coche eléctrico punto mostrar autonomía. Y ya directamente con esto, si yo coloco mostrar autonomía, guardo, ejecuto y me dice autonomía de 500 kilómetros. ¿Que quiero parar? Porque fíjate que hay un obstáculo o hay un semáforo. No pasa nada. Pongo mi coche eléctrico punto. Fijaros la cantidad de recursos que me da, porque esta clase coche eléctrico puede acceder a la otra clase, a la clase principal, a la superclase, como se le llama. Así que acelerar, voy a poner que quiero frenar y ya directamente freno. Y ahora si cojo y arranco, bueno, primero evidentemente se ha detenido el coche perfectamente. Así que esto es la programación orientada a objetos, donde nosotros vamos a utilizar, vamos a estructurar nuestra aplicación en módulos, modular. Y cada función que haga mi aplicación va a ser un bloque de código. Puede ser una clase o bien puede ser un atributo. Lo normal es que sean clases. Es decir, tendremos varias clases, unas podrán heredar unas de otras o incluso una clase va a ser independiente de la otra, pero va a ser modular. Toda la estructura que hagamos de nuestros proyectos que sean de gran envergadura. Porque al ser modular yo puedo modificar directamente, acceder a el componente que tengo que modificar, lo modifico y no altero la estructura del proyecto ni del programa, porque simplemente voy a tocar donde tengo que tocar, que es en la clase específica, donde tenga que necesidad yo de manipular o implementar mi aplicación.